Buenos días con las partes procesales. Antes que el señor juez pueda ingresar a tramitar la presente audiencia, el motivo de mi ingreso a las 9:55 de la mañana de hoy, 28 de enero del 2021, es para constatar la presencia de las partes procesales y verificar que su audio y video se encuentren en perfectas condiciones, por lo que solicito su atención, puesto que voy a constatar la presencia del actor y del demandado. Comparece en calidad de actor el señor Dylan Pacheco Esteves. Solicito se me haga saber si se encuentra presente y cuál es el estado de sus dispositivos de audio y video. Muy buenos días, señor secretario. Qué gusto saludarle. Sí, me encuentro presente y mis dispositivos están en perfecto estado. ¿Me podría mencionar, por favor, cuál es el abogado que le acompañará en la presente audiencia? Claro que sí, señor secretario. Es la abogada Jessica Cali. Doctora Jessica Cali, ¿me podría informar si se encuentra presente y cuál es el estado de sus dispositivos de audio y video? Buenos días, señor secretario. Buenos días con todos los presentes. Sí, me encuentro dentro de la sala y mis dispositivos electrónicos se encuentran en perfectas condiciones. Del mismo modo, solicito si se encuentra presente el señor Santiago Moina en calidad de demandado y cuál es el estado de sus dispositivos de audio y video. Buenos días, señor juez. Me encuentro presente en esta sala de audiencia y mis dispositivos están en perfecto estado. ¿Me podría mencionar cuál es el abogado que le acompañará en la presente audiencia? Claro que sí, señor secretario. Es la abogada Yanira Basurto. Doctora Yanira Basurto, ¿me podría informar si se encuentra presente y cuál es el estado de sus dispositivos de audio y video? Buenos días, señor secretario, colega de la parte actora y con todos los presentes en esta audiencia. En efecto, señor secretario, me encuentro presente y mis dispositivos de audio y video se encuentran en perfecto estado. Muchas gracias a todas las partes procesales. Voy a realizar la siguiente pregunta. A los patrocinadores y defensores, abogado patrocinador del actor, ¿me puede mencionar si dentro de su teoría del caso se encuentran presentes testigos o peritos? Sí, señor secretario. Se encuentra el perito Tobías López. Señor perito Tobías López, ¿me podría informar si se encuentra presente y cuál es el estado de sus dispositivos de audio y video? Buenos días, señor secretario. En efecto, sí me encuentro presente y el estado de mis dispositivos está en perfectas condiciones. De la misma manera, abogada de la defensa del demandado, ¿me puede mencionar si dentro de su teoría del caso se encuentran presentes testigos o peritos? Sí, señor secretario, en efecto se encuentra presente el señor Juan Pérez. Señor Juan Pérez, ¿me podría informar si se encuentra presente y cuál es el estado de sus dispositivos de audio y video? Buenos días, señor secretario. En efecto, sí me encuentro presente y el estado de mis dispositivos se encuentran en perfectas condiciones. Muchas gracias a todas las partes procesales. Una vez constatada la presencia de los mismos, solicito esperemos la llegada del juez, el doctor Gabriel Barahona, para dar inicio a la presente audiencia. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta audiencia virtual. Soy el doctor Gabriel Barahona, juez de la Unidad Civil y Mercantil del Cantón Riobamba. Previo a la instalación de esta audiencia, el señor secretario constató la presencia de las partes procesales, así como el funcionamiento de sus dispositivos electrónicos para esta audiencia. Por favor, señor secretario, hágame saber estos pormenores. Buenos días, doctor Barahona, juez ponente de la Unidad Civil. Le comento que previa a la instalación de la presente audiencia, constaté la presencia del abogado de la parte actora, así como de la parte demandada, al igual que la presencia de sus testigos. Los mencionados se encuentran presentes y en buen funcionamiento de sus dispositivos electrónicos para dar inicio a esta audiencia virtual. Gracias, señor secretario. Doctora, previo a dar inicio a la presente causa, no sé si los testigos se encuentran presentes para desactivar de sus dispositivos, ya que solo deberán estar presentes cuando den su testimonio o peritaje. Sí, señor juez. Solicito mediante secretaría que se desactive audio y video de los testigos y peritos.
Sí, señor juez, se encuentran presentes en esta audiencia los testigos y solicito mediante secretaría se desactive su audio y video. Gracias, doctoras. Señor secretario, tenga la bondad de desactivar a los testigos ya que serán convocados cuando les corresponda, a excepción del señor Dylan Pacheco y el señor Santiago Moina, quienes son partes procesales. Se encuentra desactivado, su señoría. Gracias, señor secretario. Una vez constatada la presencia de las partes procesales, en este momento declaro instalada la presente audiencia única de conformidad a lo que establece el artículo 354 del Código Orgánico General de Procesos. Debo advertir que esta audiencia es pública, por lo que se pone en conocimiento de las partes procesales que la presente audiencia se regirá bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Se les informa que está prohibido fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia de conformidad a lo establecido al artículo 83 del Código Orgánico General de Procesos. Y de la misma manera se prohíbe interrumpir esta diligencia. En base a ello, he de manifestar a las partes procesales que debe existir un mutuo respeto entre ellos, que solamente este juzgador va a conceder la palabra. Ninguno podrá interrumpir a la otra parte mientras se encuentre en uso de ella, y de la misma forma los asistentes, quienes deben mantener una compostura adecuada mientras se desarrolla la presente diligencia. Por lo que pongo en conocimiento de las partes que el Código Orgánico de la Función Judicial enviste a los jueces de ciertas facultades que, de ser el caso, serán utilizadas al momento por mi persona. Esta audiencia virtual tiene momentos procesales que los establece la ley. De acuerdo al artículo 354 y 153 del Código Orgánico General de Procesos, en caso de existir excepciones previas, le concedo la palabra a la abogada de la parte demandada para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señor juez. Buenos días. Soy la abogada defensora del señor Santiago Moina, la doctora Yanira Basurto. Con respecto a las excepciones previas estipuladas en el artículo 353 del COGEP, no tengo ninguna observación, su señoría. Gracias, doctora. Al no presentarse excepciones previas, este juzgador no tiene nada que pronunciar al respecto. Continuando con el desarrollo de la audiencia, debo manifestar que la presente audiencia tendrá dos fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos del debate y conciliación. La segunda fase se desarrollará de la siguiente manera: debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final. En este sentido, le concedo la palabra a la parte actora a fin de que en su intervención se pronuncie sobre la validez procesal. Gracias, señor juez. Buenos días. Abogada de la parte defensora y a todos los presentes, soy la abogada Valeria Cal, en calidad de representante legal de la mueblería de Comadera. Conjuntamente con los artículos 347, 348 y 349 del Código Orgánico General de Procesos y de conformidad al artículo 486 del Código del Comercio, por lo que puedo manifestar que se ha cumplido con todas las garantías básicas del debido proceso, que se encuentran establecidas en el artículo 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y se ha cumplido con todas las solemnidades sustanciales comunes a todos los procesos establecidas en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que solicito a su autoridad se declare válido todo lo actuado. Gracias, doctora. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la doctora Yanira Basurto, abogada de la parte demandada, a fin de que se pronuncie respecto a la validez procesal. Gracias, señor juez. Con respecto a la validez procesal, no tengo ninguna observación, puesto que se ha cumplido con lo que manifiesta el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 107 del COGEP respecto al debido proceso, y no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial, por lo que solicito se digne en declarar la validez del proceso. Gracias, doctora. En virtud de no haber realizado ninguna observación respecto a la validez procesal, y toda vez que en la tramitación de la presente causa se ha cumplido con todas las garantías básicas del debido proceso, consagrado en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República, la demanda
El demandado ha sido citado de legal y debida forma, dentro del término establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Ha dado contestación a la demanda, que ha sido debidamente calificada, por lo que mal podría alegar indefensión. A más de ello, de la razón sentada por el señor secretario, se desprende la comparecencia a esta audiencia. Asimismo, no se ha omitido las solemnidades sustanciales tipificadas en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, y el trámite que se le ha dado a la presente causa es el establecido en el artículo 347 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. En virtud, se declara la validez procesal. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio. En este momento procedo a indicar el objeto de la controversia y los puntos del debate en los siguientes términos. Cobro de pagaré a la orden por incumplimiento del pago de letras mensuales por parte del señor Santiago Moina, más de intereses de mora a favor de la mueblería Deco Maderas. Con el objeto de la controversia y los puntos del debate indicados, le concedo la palabra a la parte actora a fin de que, de creer lo necesario, realice observaciones. Gracias, señor juez. Con respecto al punto del debate, no tenemos nada que alegar, debido a que en efecto es el cobro de pagaré vencido, como usted lo ha manifestado. Gracias, doctor. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie respecto al objeto de la controversia y los puntos del debate. Gracias, señor juez. No tengo ninguna observación con respecto al objeto de la controversia y los puntos del debate, ya que son los que usted acaba de manifestar, su señoría. Gracias, doctora. No habiendo realizado las partes procesales ninguna observación al objeto de la controversia y los puntos del debate, los mismos quedan fijados como se indicó anteriormente. Continuando con la sustanciación de la presente audiencia, el artículo 190 de la Constitución de la República nos habla de los medios alternativos para la solución de conflictos, así como también los artículos 233 y 234 del Código Orgánico General de Proceso. Nos hablan de las formas extraordinarias de conclusión del proceso. Entre ellos tenemos la conciliación. En virtud de las normas invocadas, llamo a las partes procesales a buscar un amigable entendimiento que ponga fin al presente proceso. Debo anticipar que esta conciliación no significa un adelantamiento de criterio de este juzgador. De haber propuestas, las escucho. Le concedo la palabra a la parte demandada a fin de que dé a conocer su propuesta a la parte actora. Gracias, señor juez. De conformidad con el artículo 190 de la Constitución del Ecuador, tengo que manifestar que mi defendido está consciente que no ha pagado un porcentaje de la deuda constante en dicho pagaré. Además, he de manifestar que mi defendido ha estado pasando por momentos sumamente duros y complejos a causa de la vulvopatía cardíaca crónica, enfermedad que se le ha detectado el día 10 de octubre del 2020. Y como es de conocimiento del señor gerente Dylan Pacheco, mi defendido se dedicaba a la agricultura, ocupación que ya no puede desarrollar debido a su estado de salud, por lo que mi defendido, el señor Moina, quiere llegar a un acuerdo con la mueblería de Comaderas. Por tanto, supongo dicha conciliación en los siguientes términos. Puesto que la deuda es del monto de $1,633.31, mi defendido se compromete a pagar letras mensuales de $68 de los Estados Unidos de América por un periodo de 24 meses. Esperando que mi petición sea aceptada por la parte actora, no tengo más que decir, su señoría. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Escuchada la parte demandada, corro traslado a la parte actora a fin de que se pronuncie respecto a la propuesta de la parte demandada. Señor juez, debo manifestar que con respecto a la propuesta establecida por la parte demandada, consideramos que es mucho tiempo los 24 meses, ya que hemos esperado demasiado tiempo y el señor Santiago Moina no ha cancelado. Por eso proponemos que la deuda sea pagada dentro de los 6 meses, en lo cual constituye de $272, tiempo estimado que creemos que es un tiempo razonable para que el señor cancele su obligación con la mueblería de Comadera. Escuchada
Escuchada la parte actora, corro traslado a la parte demandada a fin de que se pronuncie respecto a las propuestas de la parte actora. Gracias, señor juez. Como he dado a conocer, mi defendido no se encuentra desarrollando ninguna actividad, por lo cual no podría cancelar el monto en el tiempo que la parte actora pretende, ya que lo máximo que se podría alcanzar a pagar es el valor antes mencionado. Se le concede la palabra a la parte actora. Gracias, señor juez. Al no llegar a ningún acuerdo con el señor Santiago Moina, solicito continuar con la presente diligencia. En vista de que no se ha podido llegar a un acuerdo conciliatorio en esta audiencia, pese a la insinuación de este juzgador, en este momento le concedo la palabra a la parte actora a fin de que anuncie la prueba en el orden que la va a practicar. Gracias, señor juez. Con respecto al anuncio de mi prueba respectivamente, puedo manifestar que de acuerdo a la prueba documental presento en las hojas 2, la copia de cédula y papeleta de votación del señor John Dylan Pacheco, con la cual justifico la legitimación activa de mi cliente en la presente diligencia. En las hojas 3 se encuentra el nombramiento como gerente general y representante legal de la mueblería de Comadera del señor Dylan Pacheco, a fin de determinar la legitimación activa dentro de la presente causa. De igual forma, en la hoja 5 se encuentra el pagaré a la orden número 22-16-34-5-20, suscrito el 15 de marzo del 2020, con la cual justifico la obligación que tiene el señor Santiago Moina con la mueblería de Comaderas, por un monto de $50,000 de los Estados Unidos de América, para adquirir un juego de muebles valorado en $3,500 y un juego de comedor valorado en $1,500, en la cual justifico que su título es puro, claro, determinado y actualmente exigible. De igual forma, en las hojas 15 consta la tabla informativa de pagos del pagaré a la orden número 22-16-34-5-90, con la cual justifico la existencia de la mora de los pagos por parte del señor Santiago Moina. A su vez, tenemos como la prueba testimonial de conformidad al artículo 174 del Código Orgánico General de Procesos y solicito a esta audiencia que se recepte como declaración de parte del hoy demandado el señor Santiago Moina. Y además que se sirva a receptar el testimonio del perito grafológico acreditado por el Consejo de la Judicatura, el señor Tobías López, para que sustente su informe. Hasta ahí mi anuncio de prueba, señor juez. ¿Estas son todas sus pruebas, doctora? Sí, señor juez. Gracias, doctora. Con el mismo objeto le concedo la palabra a la abogada de la parte demandada a fin de que anuncie la prueba en el orden que la va a practicar. Gracias, señor juez. Con la finalidad de demostrar mi fundamento de hecho y de derecho, anuncio la totalidad de las pruebas, las mismas que serán producidas en el momento procesal oportuno. Anuncio como prueba documental de mi parte lo siguiente. A hojas 8 del proceso consta la cédula de ciudadanía del señor Santiago Moina, con la que justifico la legitimación pasiva dentro del proceso. En las hojas 20 del proceso constan los comprobantes de pago con los cuales justifico los pagos realizados a la mueblería de Comaderas. En las hojas 22 del proceso consta el certificado emitido por la mueblería de Comaderas, en el cual consta el valor acreditado, el número de cuotas adeudadas y el número de cuotas canceladas. En las hojas 25 del proceso consta un certificado médico otorgado por la Clínica Santa Cecilia, en la cual justificaré que mi defendido está pasando por una enfermedad catastrófica, denominada valvulopatías cardíacas crónicas, que le impide realizar sus actividades diarias. Como prueba testimonial, señor juez, se resalta el testimonio del señor gerente de la mueblería de Comaderas, Dylan Pacheco. De la misma manera al señor Juan Pérez, quien rendirá testimonio sobre la condición de mi defendido. Estas son todas mis pruebas, señor juez. ¿Estas son todas sus pruebas, doctora? Sí, señor juez, en efecto son todas mis pruebas. Muchas gracias, doctora.
Una vez que han presentado las respectivas pruebas, procedo a dictar el siguiente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. Efectivamente, por la parte actora constan a fojas 3 se encuentra el nombramiento como gerente y representante legal de la mueblería Deco Maderas del ingeniero Dylan Pacheco. A fojas 2 se encuentra la cédula de ciudadanía del ingeniero Dylan Pacheco. A foja 5 se encuentra el pagaré a la orden número 22-16-34-5-00, suscrito el 15 de marzo del 2020 en la mueblería Deco Maderas, por un monto de $5,000 de los Estados Unidos de América. A fojas 15 consta la tabla informativa de pagos del título valor número 22-16-34-5-00. Analizada esta prueba documental, ha sido adjuntada a la demanda de conformidad al artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con el artículo 158 y 159 de la normativa indicada. Estos nos hablan de la finalidad de la prueba y de la oportunidad de la prueba. Analizada dicha prueba documental, cumple con los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, son útiles, pertinentes y conducentes. En tal virtud se admite como prueba documental de la parte actora. En cuanto a los testimonios del señor Santiago Moina y Tobías López, los mismos han sido anunciados en la demanda conforme al artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en relación con el artículo 190 de la norma invocada. Dichos testimonios cumplen con los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, los testimonios son útiles, pertinentes y conducentes. En tal virtud, la prueba testimonial se admite como prueba testimonial de la parte actora. Como pruebas de la parte demandada constan: a fojas 8, la copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del señor Santiago Moina. A fojas 20 del proceso, los comprobantes de pago. A fojas 22 del proceso constan los certificados de la mueblería Deco Maderas con la firma de responsabilidad, de los cuales constan el valor crédito otorgado, el número de cuotas adeudadas y el número de cuotas canceladas. A fojas 25 del proceso consta el certificado médico otorgado por la Clínica Santa Cecilia. Prueba documental que ha sido adjuntada a la contestación a la demanda en conformidad al artículo 152 del Código Orgánico General de Procesos. Analizada esta prueba documental, cumple con los requisitos del artículo 193 del Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, esta prueba documental cumple con los requisitos del artículo 158 y 159 de la norma antes invocada, misma que ha sido leída en sus partes pertinentes con anterioridad. Y luego que se ha valorado el uso pertinente y conducente para mejor resolver la presente causa según la normativa indicada. En virtud se admite como prueba documental de la parte demandada. En cuanto a los testimonios del ingeniero Dylan Pacheco y del señor Juan Pérez, los mismos han sido anunciados en la contestación de la demanda conforme al artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en relación con el artículo 190 de la norma invocada. Dichos testimonios cumplen con los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, los testimonios son útiles, pertinentes y conducentes. En tal virtud, la prueba testimonial se admite como prueba de la parte demandada. Las partes procesales quedan notificadas con el presente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. Se declara cumplida la primera parte de la audiencia. Le concedo la palabra a la parte actora para que realice su alegato inicial. Por favor, doctora, continúe. Gracias, señor juez. Procedo a realizar mi alegato inicial. Es el caso, señor juez, que el señor Santiago Moina, en calidad de suscriptor, solicitó un crédito a mi representado, el señor Dylan Pacheco. Luego de completar los trámites internos requeridos, dicho crédito fue concedido el 15 de marzo del 2020. Documentada la obligación, en un pagaré a la orden se contrajo la obligación con un monto de $5,000 por un juego de sala y de comedor. Con dicho pagaré justificaremos la deuda contraída entre el señor Santiago Moina y la mueblería Deco Maderas. De igual forma, la tabla informativa de pagos que demostraré las cuotas que realizó el señor que realizó el 15 de septiembre del 2020 hasta la presente fecha.
Además, el señor Santiago Moina no ha cancelado la adecuada en los últimos 4 meses correspondientes, que es un valor de $1.862 de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual se suma además los intereses y por esta razón estamos solicitando la ejecución del presente título ejecutivo. Además, que probaré con el fin de su autoridad disponga la cantidad adeudada y también con el testimonio del perito que demostraremos la autenticidad del documento y la firma del señor Santiago Moy, y con el testimonio del señor Dylan Pacheco demostraremos la obligación existente entre el señor Santiago Moina y la mueblería de Comaderas, por lo cual solicito que se acepte mi demanda y se conceda el pago de lo establecido, señor juez. Gracias, doctora. Le concedo la palabra a la parte demandada para que ejecute su alegato inicial. Gracias, señor juez. Bien, esta acción se originó teniendo como antecedente que mi patrocinado en calidad de demandado, el señor Santiago Moina, sacó un crédito en la mueblería de Comaderas el día 15 de marzo del 2020, donde llegaron al acuerdo de pagar $233.50 mensuales por 24 meses, para lo cual el señor, como seguro de pago, firmó un pagaré a la orden, donde se determina claramente las cuotas a pagar y el tiempo determinado. Con el certificado médico demostraré que mi defendido se encuentra pasando por una crisis económica, puesto que atraviesa una enfermedad catastrófica. Por lo mismo, dejó de trabajar desde el día 10 de octubre del 2020. Por tanto, mi defendido no ha cancelado los últimos 4 meses y el monto a pagar es de $1,633.31. Quiero que se tome en consideración, señor juez, que mi defendido anteriormente no se había tardado en pagar las cuotas mensuales del comedor y el juego de sala que adquirió en Deco Maderas. De igual manera, lo demostraré con el testimonio del señor Juan Pérez. En el mismo sentido, demostraré con los comprobantes de pago que el señor Santiago Moina ha pagado puntualmente las cuotas de la obligación, las mismas que por motivo que ya mencioné dejó de cancelar, por lo que apelamos a la sensibilidad del señor Dylan Pacheco a fin de que se conceda un tiempo razonable para poder cancelar la deuda existente. Y de igual manera, al momento, señor juez, de que usted dicte su fallo, considere la situación por la que se encuentra atravesando mi defendido. Muchas gracias. Le concedo la palabra a la parte actora para que realice la práctica de su prueba en el orden que lo ha anunciado. Gracias, señor juez. Como lo anuncié, procederé a realizar mi práctica de la prueba. Produzcase como prueba el nombramiento como gerente general y representante legal de la mueblería de Comaderas del señor Dylan Pacheco, en la cual comprueba la legitimación activa dentro de la presente causa. Mediante secretaría solicito exhibir el documento a la parte demandada mediante el principio de publicidad y el principio de contradicción. Y además solicito que se incorpore como prueba a mi favor en caso de no existir ningún inconveniente. Ya. Además solicito que se produzca como prueba a mi favor la copia de cédula de identidad de mi cliente, el señor Dylan Pacheco, que se encuentra en Afojas 3, con la cual justifico la legitimación activa dentro de este proceso, que en su parte pertinente dice: República del Ecuador, Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. El número de cédula 060-20-20-745. Nombres y apellidos completos: señor John Dylan Pacheco Esteve. Lugar de nacimiento: Chimborazo, Riobamba. Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1990, de nacionalidad ecuatoriana, de sexo masculino y de estado civil soltero.
y mediante el principio de contradicción procedo a exhibir el documento a la parte demandada para que se realicen las observaciones en caso que creyere necesario. No tengo ninguna observación. Gracias, señorita. Además, solicito que se produzca como prueba del pagaré a la orden número 22-16-34-5-90, en la cual consta en el párrafo primero y con la cual justifico la obligación del deudor que tiene con la mueblería de Comaderas, que en la base del artículo 192 del Código Orgánico General de Procesos se establece a leer en su parte pertinente. Debemos y pagaremos solidariamente en la ciudad o en el lugar que se reconvenga la orden de pago de la mueblería de Comaderas de $5,000, que hemos recibido un préstamo de dicha mueblería en virtud de un juego de sal y de comedor, mediante la acreditación de nuestra entera satisfacción y para los fines domésticos. Mediante lo manifestado se encuentra aceptado de forma libre y voluntaria por los demandados y suscribir al referido pagaré a la orden número 22-16-34-001. De la misma base del principio de contradicción, traslado a la parte demandada para que lo necesario se realice observaciones y también bajo el principio de publicidad expongo ante el señor juez. Como no existe observaciones alguna a la prueba que he realizado, solicito, señor juez, que se incorpore la prueba a mi favor. Además, en Afojas 15 consta el pagaré a la orden 22-16-34-5-00. Además, la tabla informativa de los pagos del contrato número 22-16-34-00, con la cual justifico la existencia de mora de los pagos. Y en base al artículo 192 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a leer en sus partes pertinentes y que en base al principio de contradicción traslado a la parte demandada a fin de creer lo necesario realice observaciones. No tengo observaciones. Al no existir observaciones alguna, señor juez, solicito que se incorpore la prueba a mi favor. Además, como prueba testimonial, de conformidad al artículo 174 del Código Orgánico General de Procesos, solicito que en esta audiencia se recepte la declaración de parte del señor Santiago Moina, en calidad de suscriptor del pagaré a la orden. Por favor, señor secretario, active el audio del señor Moina. Se encuentra activado, su señoría. Tenga la bondad, señor Santiago Moina. ¿Me confirma si puede escucharme? Sí, le escucho, señor juez. Correcto. Levante su palma derecha. Señor Santiago Paul Moina Molina, ¿jura decir la verdad de todo lo que se le va a preguntar en esta audiencia? Sí, juro. Baje su mano. Le recuerdo que faltar a la verdad usted comete el delito de perjurio sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. De igual forma, recordarle la obligación que tiene de decir la verdad. La parte actora ha solicitado su declaración de parte. Se le van a hacer algunas preguntas. Señor Moina, dígame sus nombres completos. Santiago Paul Moina Molina, Su nacionalidad, ecuatoriano, su edad, 70 años, su estado civil, soltero, su profesión u ocupación. agricultor, ¿Dónde nació, señor Moina? Riobamba, ¿Dónde vive actualmente? en Riobamba. En este momento le van a realizar algunas preguntas. Si usted no entiende alguna pregunta, no conteste y se dirige hacia mí para yo explicarle. De igual forma, si escucha la palabra objeción, no contesta hasta yo calificarla. En su testimonio, ¿qué abogado le va a acompañar? Me va a acompañar la doctora Yanira Basurto. Adelante, doctora. Prosiga con las preguntas. Gracias, su señoría. Señor Santiago Moina, ¿en qué fecha firmó el pagaré a la orden? El 15 de marzo del 2020. Señor Santiago Moina, ¿cuál es el monto del pagaré a la orden? De $5,000.
El señor Moina, ¿qué fue lo que adquirió en la mueblería de Comaderas? Adquirí un comedor y sala de los cuales he pagado alrededor de $3.500. Ya no es mucho lo que estoy debiendo. Ya. El señor Santiago Moina, ¿en qué fecha dejó de cancelar las cuotas del pagaré a la orden? La última cuota que pagué fue el 15 de septiembre del 2020. Ya. El señor Santiago Moina, ¿cuántas mensualidades está debiendo usted? Debo 4 letras. Hasta aquí todas mis preguntas, señor juez. Gracias, doctora. ¿La parte demandada va a hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Proceda, doctora, por favor. Me dirijo al testigo Santiago Moina. ¿Hace cuántos años usted es cliente de la mueblería de Comaderas? Hace 7 años. ¿Cuántas veces ha realizado usted compras en la mueblería de Comaderas? Como unas 5 o 6 veces. Ahí he comprado libreros, armarios, muebles de cocina. Cuando usted adquirió esos muebles, ¿quedó mal en alguna mensualidad? Nunca me he atrasado en el pago de las cuotas. Siempre he pagado puntual. Hasta aquí las preguntas, señor juez. Gracias. Señor secretario, sea tan amable de desactivar el audio y video del señor Santiago Moina. Se encuentra desactivado, su señoría. Gracias. Doctora, prosiga con la práctica de su prueba. Gracias, señor juez. Solicito que también se active mediante audio y video al perito grafológico, el ingeniero Tobías López. Por favor, señor secretario, active al perito. Se encuentra activado, su señoría. Señor perito, por favor, ¿me confirma si me escucha? Sí le escucho, señor juez. Bien, levante su palma derecha. Ingeniero Tobías López, ¿jura decir la verdad de todo lo que se le va a preguntar en esta audiencia? Sí, juro, señor juez. Le recuerdo que al faltar a la verdad usted comete el delito de perjurio sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. De igual forma, recordarle la obligación que tiene de decir la verdad. Por favor, me ayuda con las siguientes preguntas. ¿Sus nombres completos? Tobías Fernando López Liumihuano, ¿Su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Su edad? 48 años, ¿Su profesión u ocupación? perito certificado del Consejo de la Judicatura, ¿Dónde nació? en Riobamba, ¿Dónde vive actualmente? en Riobamba. En este momento le van a realizar algunas preguntas. Si usted no entiende alguna pregunta, no conteste y se dirige hacia mí para yo explicarle. De igual forma, si escucha la palabra objeción, no contesta hasta yo calificarle. Por favor, doctora, continúe. Gracias, señor juez. Señor Tobías López, ¿cuál es su profesión? Perito certificado del Consejo de la Judicatura, especializado en grafología y criminología. Ya. El señor López, ¿desde qué tiempo es usted perito acreditado por parte del Consejo de la Judicatura? Desde hace 18 años. ¿Cuántas pericias realiza usted en relación a grafologías? 2 a 3 pericias semanales, mensualmente unas 12 pericias grafológicas. Ya, señor López, ¿usted se ratifica sobre el informe realizado? Sí, en todo lo expuesto. Ya, señor López, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegó en torno a la pericia realizada del pagaré a la orden? Efectivamente, en la pericia realizada, se denotó que el documento es verídico y que la letra de la firma del pagaré, según los rasgos comparados con otros documentos firmados por el señor Santiago Moina, coinciden con la firma del título ejecutivo, por lo cual corresponden a la misma persona,
De igual forma, se hizo una comparación con la firma de la cédula de ciudadanía, dando como conclusión que la firma en el pagaré efectivamente pertenece al señor Santiago Moina. Es todo, señor juez. No más preguntas. Por el principio de contradicción, le doy la palabra a la abogada de la parte demandada a fin de que realice su contrainterrogatorio. Abogada, tiene la palabra. Gracias, señor juez. No haré uso del contrainterrogatorio. Gracias, doctora. Doctora Cali, ¿puedo liberar al perito? Sí, señor juez. Queda libre el perito. Señor secretario, por favor desactive el audio y video. Se encuentra desactivado, su señoría. Gracias. Le concedo la palabra a la parte demandada a fin de que practique sus pruebas en el orden anunciado. Señorita abogada, por favor, prosiga. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, señor juez, tal como lo manifesté anteriormente en el anuncio de las pruebas y dando cumplimiento a lo que manifiesta el artículo 164, 165 y 196 del Código Orgánico General de Proceso, procedo a indicar las pruebas anteriormente anunciadas. Solicito que mediante Secretaría se comparta la pantalla bajo el principio de publicidad. Solicito se produzca como prueba a mi favor la copia de cédula de identidad de mi cliente, el señor Santiago Moina, misma que se encuentra en Afojas 8, con lo cual justifico la legitimación activa dentro de este proceso, que en su parte pertinente manifiesta. República del Ecuador, Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cédulación. Cédula de Ciudadanía número 060 46 020 74. Apellidos y nombres: Santiago Paul Moina Molina. Lugar de nacimiento: Chimborazo, Riobamba. Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1950. Nacionalidad: ecuatoriana, de sexo masculino. Estado civil: soltero. Por el principio de contradicción, procedo a exhibir dicho documento a la parte actora para que realice cualquier observación que creyere pertinente. Y, señor juez, solicito que esta prueba sea incorporada como prueba de mi parte. No hay observaciones, señor juez. Muchas gracias. Solicito que se produzca como prueba a mi favor los comprobantes de pago realizados por mi persona dentro del crédito que se reclama. En los mismos que claramente constan como pagados los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020. Por el principio de publicidad, procedo a exhibirlo a la parte actora de manera virtual y sírvase, señor juez, incorporar esta prueba al proceso. No existe observaciones alguna, señor juez. Solicito de la misma manera se produzca como prueba de mi favor el certificado con firma de responsabilidad emitido por la gerencia de la mueblería de Comadera, en el cual consta el valor del crédito otorgado por $5,000, el número de cuotas pagadas, que son 5, y las retrasadas, que de la misma manera son 5. Certificado en el que consta la firma y rúbrica del señor gerente Dylan Pacheco, la misma que exhibo públicamente y pongo en consideración a la parte actora bajo el principio de publicidad, y solicito, señor juez, que se incorpore y se tome en cuenta como prueba de mi parte el presente certificado. No existe observaciones alguna, señor juez. Solicito se produzca, señor juez, como prueba a mi favor el certificado emitido por la Clínica Santa Cecilia, que en su parte pertinente dice: Carlos Pérez, médico cardiólogo de la unidad de cuidados intensivos, a petición de la parte interesada, certifica que el señor Santiago Moina, con número de cédula 060 2342 341, adolece de la enfermedad valvulopatía cardíaca crónica,
que le impide desarrollar cualquier tipo de actividad que se requiera de esfuerzo físico, al igual que se vuelve intolerante a cualquier tipo de emoción y alteración, por lo que se recomienda el reposo constante por el bien de su salud. Es cuanto informo a la verdad y autorizo al peticionario a hacer uso del presente certificado. Riobamba, 10 de octubre del 2020, la misma que exhibo públicamente y pongo en consideración de la otra parte por el principio de contradicción y solicito, señor juez, se incorpore y se tome en cuenta como prueba de mi parte. No hay observaciones alguna, señor juez. Esto es cuanto a la prueba documental. Ahora, en cuanto a la prueba testimonial, solicito que comparezca a la presente diligencia en calidad de testigo el señor Dylan Pacheco, de conformidad con el artículo 142, numeral 7 y 190 del Código Orgánico General de Procesos. Por favor, señor secretario, active el audio del señor Pacheco. Se encuentra activado su señoría. Por favor, señor Pacheco, ¿me confirma si me puede escuchar con claridad? Muy buenos días, señor juez. Le escucho claramente. Bien. Levante su palma derecha. Ingeniero John Dylan Pacheco Esteves, ¿jura decir la verdad de todo lo que se le va a preguntar en la presente audiencia? Sí, juro, señor juez. Por favor, me ayuda con las siguientes preguntas. Le recuerdo que faltara la verdad, usted comete el delito de perjurio sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. De igual manera, le recuerdo que usted tiene la obligación de decir la verdad. Por favor, sus nombres completos, John Dylan Pacheco Esteves, su nacionalidad, ecuatoriano, su edad, 30 años, su estado civil, soltero, su profesión u ocupación, ingeniero, dónde nació, en Riobamba, dónde vive actualmente. en Riobamba. La abogada de la parte demandada le ha solicitado su declaración. Se le van a hacer algunas preguntas. Si usted no entiende alguna pregunta, me dice para yo explicarle. De igual manera, si escucha la palabra objeción, guarda silencio hasta yo calificarla. ¿Qué abogado le va a acompañar en su testimonio? Me va a acompañar la doctora Jessica Cali. Muchas gracias. Su testigo, doctora, por favor, continúe. Gracias, señor juez. Señor Dylan Pacheco, ¿por qué conoce usted al señor Santiago Moina? Lo conozco porque es un cliente frecuente de la mueblería. ¿Cuántas veces ha pedido créditos en la mueblería el señor Moina? Tal vez unas 5 veces. Señor Pacheco, con esos créditos que realizó el señor Moina en la mueblería, ¿tuvo problemas con el pago de las mensualidades? No hemos tenido problemas con esos créditos. Eso es todo, señor juez, en cuanto al testimonio del señor Dylan Pacheco. Gracias. Doctora Cali, ¿va a hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Prosiga, por favor. Gracias. Señor Pacheco, como se mostró al señor Santiago Moina, ¿cómo usted le solicitó el pago de las cuotas adeudadas? Pues mostró una negativa al entablar una conversación conmigo, pues le he estado llamando insistentemente una y otra vez a los números de teléfono que nos proporcionó para que se acerque a cancelar el valor adeudado, pero no ha querido acercarse el señor Moina. Ya, gracias, señor Pacheco. Además, ¿qué le dijo el señor Moina en la última llamada que usted le hizo para pedirle que le cancele lo adeudado? En la última llamada que tuve con el señor Moina fue bastante desagradable. Me ha insultado por teléfono y me dijo que si quiere que vaya a llevarme la porquería de muebles que vendemos. Eso fue lo que me dijo en la última llamada que tuve con él. No más preguntas, señor juez. Señor secretario, por favor, desactive el audio del señor.
Se encuentra desactivado, su señoría. Gracias. Prosiga, doctora, con la práctica de su prueba. Muchas gracias, señor juez. Por favor, solicito la presencia del señor Juan Pérez. Señor secretario, active al testigo. Se encuentra activado audio y video del testigo, su señoría. Muchas gracias. Señor Juan Pérez, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, sí le escucho, señor juez. Levante su palma derecha. Señor Juan Luis Pérez Ordóñez, ¿jura decir la verdad de todo lo que se le va a preguntar en esta audiencia? Sí, señor juez, juro. Baje su mano. Le recuerdo que al faltar a la verdad usted comete el delito de perjurio sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, recordándole la obligación que tiene de decir la verdad. Por favor, me ayuda con las siguientes preguntas. ¿Sus nombres completos? Juan Pérez, ¿Su nacionalidad? ecuatoriano, ¿Su edad? 42 años, ¿Su estado civil? casado, ¿Su profesión o ocupación? comerciante, ¿Dónde nació? en Riobamba, ¿Dónde vive actualmente? en Riobamba. Señor Juan Pérez, el señor el señor Santiago Moina le ha solicitado como testigo en esta audiencia. A través de su abogado defensor le van a hacer algunas preguntas. Si usted no entiende la pregunta, me lo dice y yo se la explicaré. De igual manera, si escucha la palabra objeción, guarda silencio y yo voy hasta yo calificarla. ¿Qué abogado le va a acompañar en su presente testimonio? La doctora Yanira Basurto. Su testigo, doctor. Muchas gracias, señor juez. Señor Juan Luis Pérez Ordóñez, ¿conoce usted al señor Santiago Moina? Sí, sí le conozco, él es mi amigo. ¿Cuánto tiempo le conoce al señor Moina? Le conozco aproximadamente unos 25 años, ¿Por qué le conoce al señor Moina? porque somos amigos. Cursábamos el mismo grado en el colegio y en la escuela. El tiempo que usted le conoce al señor Santiago Moina, ¿él ha sido responsable con sus deudas? Sí, siempre ha sido una persona muy atenta, una persona honorable, jamás ha quedado mal cuando ha adquirido algún tipo de deuda. Señor Juan Pérez, ¿conoce usted el motivo por el cual el señor Santiago Moina no ha cumplido con su obligación? Sí, sí, sí lo conozco. ¿Nos podría indicar cuál es el motivo? Sí, mi amigo se encuentra pasando por una difícil situación de salud. Hace 7 meses aproximadamente le diagnosticaron una enfermedad del corazón, por lo cual él no ha podido realizar sus actividades a lo que él se dedicaba. Muy amable. Eso es todo, señor juez, en cuanto al testimonio del señor Juan Pérez. Gracias. Doctora Cali, ¿va a hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Proceda, por favor. Gracias. Señor Juan Pérez, ¿conoce usted cómo está solventado los gastos del señor Santiago Moina? Sí, mi amigo está recibiendo ayudas económicas por parte de la familia y yo le estoy ayudando a vender todos los productos que tiene sembrado en sus terrenos. Ya. Señor Pérez, ¿cuál es el monto que le entrega usted al señor Santiago Moina por la venta de los productos de sus sembríos? Más o menos en la semana le entrego unos 70 a $100 por la venta de las papas, de las hortalizas y las frutas que tiene en sus terrenos. Es todo, señor juez. No más preguntas. Señor secretario, desactive el audio y video del señor Juan Pérez. Se encuentra desactivado, su señoría. Muchas gracias. Concluida la práctica de las pruebas, corro traslado a la parte actora a fin de que realice su alegato final. Gracias, señor juez. En la presente audiencia he justificado que el pagaré a la orden celebrado es claro, puro, determinado y actualmente exigible.
Y con la tabla de información demuestro que el pago solo se ha realizado hasta el mes de septiembre del 2020. Es decir, que el señor Santiago Moina lo ha aceptado en el presente interrogatorio y además en el contrainterrogatorio que lo realizó el señor Juan Pérez. Y además el hoy demandado se encuentra percibiendo dinero por las plantaciones agrícolas que él posee, por la cual debe cumplir con la obligación. Además, con el testimonio del perito se demostró que el pagaré es auténtico y la firma que consta en el mismo. Además, me ratifico, señor juez, que en mi pretensión y mediante la cual solicito a su autoridad que se acepte mi demanda y se conceda al señor Santiago Moina a cancelar la cantidad de $1,861.93, los mismos que serán los intereses de mora, y de estos se sumará los $200,800 más, en la cual es el último pago de los $800 de los Estados Unidos de América, y además los honorarios profesionales de mi abogado defensor. Además, señor juez, ascendiendo de esta forma a la deuda de un total de $250,000. Es todo lo que puedo manifestar, señor juez. Doctora, ¿me ratifica el monto? De $850,000, señor juez. Lo siento, me confundí. Muchas gracias. De la misma manera se corre traslado a la parte demandada para que realice su alegato final. Muchas gracias, señor juez. De acuerdo a lo actuado en la presente audiencia, se tiene que el señor Santiago Moina no ha justificado el monto de la deuda. Además, con los testimonios realizados por el señor gerente de la mueblería de Comadera, consta que él jamás se ha atrasado en el pago de las mensualidades de los créditos que ha hecho en dicha mueblería. Con los comprobantes de pago demuestro que se ha realizado los pagos parciales de 5 cuotas por el valor de $233.33, pagadas desde el mes de abril del 2020 hasta el mes de agosto del 2020, por un total de $3,966.61. Información que demuestro también con el certificado emitido por la gerencia de Decomaderas, en la cual consta el valor del crédito otorgado por $5,000, el número de cuotas pagadas, que son 5, y el número de cuotas adeudadas, que de la misma manera son 5. Además, mi defendido ha manifestado que él ha sido un cliente responsable siempre y puntual en sus pagos. Sin embargo, por la enfermedad que él padece, la cual es vulvopatía cardíaca crónica que padece, no puede desarrollar cualquier tipo de actividad física o que requiera algún tipo de esfuerzo físico, al igual que se vuelve intolerante a cualquier tipo de emoción y alteración, según consta en el certificado médico otorgado por la Clínica Santa Cecilia. Ha aceptado que sí tiene la deuda con la mueblería de Comadera y su voluntad es de cumplir con dicha obligación, por lo que solicita se le refinancie la deuda y se rechace la petición de la parte actora beneficiaria del pagaré a la orden, en el sentido que se han realizado los pagos parciales. Dentro de las cuotas mensuales ya se toma referencia como valor el interés por la cantidad adeudada de $1,633 y no por $1,862 de los Estados Unidos de América, por lo cual solicito se rechace la demanda de la parte actora por improcedente y se le condene al pago de las costas procesales. Esto es todo, señor juez. Muchas gracias. Concluida la etapa de alegatos finales y en mi calidad de juez de la unidad civil de la unidad judicial de lo civil y mercantil del Cantón Riobamba, y por las consideraciones y argumentos desarrollados, amparado en lo dispuesto en los artículos 75 y 76, numeral 7 y 167 de la Constitución de la República, el artículo 23 y 160, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial,
los artículos 162, 347, numeral 5, 348 y 349, además del artículo 354 del Código Orgánico General de Procesos, así también el Código de Comercio, que en su artículo 486 delimita los requisitos que debe contener el pagaré, siendo estos: A. La denominación del documento insertada en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. B. La promesa incondicional de pagar la suma determinada. C. La indicación de la fecha de vencimiento. D. El lugar donde debe efectuarse el pago. E. El nombre de la persona a cuya orden debe efectuarse el pago. F. La indicación de fecha y lugar donde se suscribe el pagaré. G. La firma del que emite el documento suscrito. Y sin más consideraciones, procedo a dictar mi fallo oral. Es evidente que la parte actora ha probado sus fundamentos de hecho y de derecho con los testimonios remitidos en esta judicatura, los mismos que son concordantes y aseguran conceder los hechos por cuanto son residentes de esta ciudad. Además, ha referido que el señor Santiago Moina ha suscrito un pagaré a la orden el día 15 de marzo del 2020 por la cantidad de $5,000 de los Estados Unidos, que fue entregado como crédito, quedando en la mueblería de Comaderas, facultada a dar por vencido plazo de esta obligación y ejecutar el pago, entre otras cosas. Cuando el deudor incurre en la mora, el actor indica que esta cantidad no ha sido satisfecha, logrando solo que se le abone la suma de $3,966,61, quedando un saldo existente de $1,862. En virtud de aquello, la parte demandada se le obliga a la parte demandada a cancelar el pago del valor del pagaré a la orden descrito en la demanda por la suma de $5,000 de los Estados Unidos, reconociendo que ha pagado $3,961, quedando un saldo existente de $1,862, más los intereses de mora y más las costas procesales, gastos judiciales y honorarios profesionales. Del pagaré a la orden que se adjunta a foja 5 es auténtico y contiene la prueba de la obligación, la que para efectos procesales al momento de presentarse la demanda se reconoce su monto preciso, por lo que le da el convencimiento a este juzgador de que los hechos narrados son ciertos. Por tanto, el suscriptor resuelve el siguiente: aceptar parcialmente la demanda de cobro de pagaré a la orden en contra del señor Santiago Moina Molina. Por lo tanto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se ordena que al ejecutado Santiago Paul Moina Molina pague inmediatamente al ejecutante, la abogada Jessica Cali, en calidad de procuradora judicial de la mueblería de Comaderas, la cantidad de $1,633,31. Las partes quedan notificadas con el presente fallo oral y la resolución será debidamente motivada. Se le hará llegar mediante notificaciones a las partes en el término que me preside la ley, por lo que termina la presente diligencia. Muchas gracias.